Hola, bienvenidos a este módulo 5 de este curso de evaluación de impacto. En esta sesión vamos a hablar de regresión discontinua y les voy a explicar cómo utilizarlo, en qué contexto y cuál es la intuición de este tipo de método. La lógica del método de regresión discontinua consiste en aprovechar una discontinuidad arbitraria debido a una regla de asignación a un tratamiento. Es decir, va a existir una cierta regla y una discontinuidad, un salto en la participación a un cierto tratamiento, dependiendo de dónde se encuentra uno con respecto a esta regla. Un ejemplo concreto. Si solo los hogares con un CISBEN debajo de un cierto umbral pueden beneficiar de un programa social. El CISBEN es una medición de el nivel social que tienen los hogares, que se construye a partir de encuestas que hace el gobierno regularmente. Y los que están debajo de un cierto umbral se consideran suficientemente pobres para poder beneficiar de este programa, y los que están por encima no pueden beneficiar. Si uno compara toda la muestra de los beneficiarios con los no beneficiarios, son súper diferentes porque tenemos una población muy pobre con una población mucho más rica. Pero si al contrario nos concentramos en justo alrededor de este umbral que define quién puede participar o no, eh, los que están justo suficientemente pobres para participar y los que están justo por encima y entonces no son elegibles pueden ser bastante similar. Y esta es la lógica de este tipo de método, es aprovechamos que hay una regla, que un corte que va a un umbral, porque hay que decidir en algún momento dónde poner el límite para que algunos participen y otros no participen, y se aprovecha este límite para encontrar gente muy parecida, los que están justo antes y justo después de este umbral. Otra regla, por ejemplo, solo los municipios de más de X habitantes van a estar afectados por una reforma. Cuando hay una reforma de este tipo, entonces, pues de un lado los municipios pequeños y del otro los grandes son muy diferentes. Pero si miramos, eh, si por ejemplo X es 50.000 habitantes, pues bueno, los que tienen 49.000 habitantes y los municipios que tienen alrededor de 51.000 habitantes no son tan diferentes. Y entonces esto nos vuelve a permitir que tengamos un grupo de control y un grupo tratado que son bastante similares. Y lo mismo, por ejemplo, cuando hay un voto y que un candidato gana una elección. Pues el que gana tal vez es muy diferente al que pierde en promedio. Pero el que gana por muy poquitos votos de diferencia comparado con el que pierde, pues ahí hay un factor un poquito de suerte, de unos poquitos votos hicieron mucha diferencia, y el que pierde hubiera podido ganar si no fuera por estos poquitos votos que fueron diferentes. Entonces está la idea de que el grupo de control es suficientemente similar cuando estamos muy alrededor de este umbral. Y a este argumento uno podría decir, pero espera un segundo, igual está normalmente el supuesto de que en valor esperado el control y el tratado deben ser similares. Pero si usamos, por ejemplo, el CISBEN, igual si es poquita la diferencia, hay una diferencia entre los que están justo abajo y los que están justo encima del umbral de selección. Son un poquito más pobre uno que el otro. Y sí es correcto, pero por esto podemos controlar por esta diferencia. Porque si tenemos la variable que hace la regla de asignación, en este caso es la variable sysben, entonces vamos a controlar por el sysben. Entonces la única cosa que hace una diferencia entre estos es la cosa que controlamos. Y entonces no solamente son bastante parecidos, entonces lo primero va a ser restringir la muestra al grupo que está más cercano a este umbral, y segundo, controlar por la tendencia relacionada a esta variable de asignación, y de esta manera podemos controlar por lo de la parte de diferencia que se mantiene entre los tratados y los controles, y esto nos da un método bastante confiable para comparar tratados y control. Bueno, ahora para que tengan una idea, hablamos de cuándo se puede aplicar el método de regresión discontinua. ¿Cuáles son las condiciones que necesitan para aplicarlo? Eh, Uno, debe existir un índice de elegibilidad, una variable que se usa como regla de asignación. Y esta variable debe ser observable. Ustedes pueden verla. Este índice
debe ser continuo. O fluido es, digamos, casi continuo. No es discreto con categorías separadas de valores posibles, sino que es bastante continuo. Se aplica un umbral predefinido. Es decir, hay un umbral, un cutoff, se dice en inglés, que se usa también a veces en español, que es el valor límite a partir del cual uno ya no participa al tratamiento si pasa este valor. Y esto debe ser predefinido, decidido antes, no se decide función de quién está una vez que ya se observa quién está antes o después y después se ajusta. Esto no sería ideal. El escenario ideal ya está decidido y predefinido este valor. Después, una otra condición es que este umbral solamente determina el tratamiento que nos interesa, que queremos estimar. No hay otros tratamientos que se aplican en este mismo umbral. Si tomamos el ejemplo del Sisbén, por ejemplo, y que digamos los que tienen un Sisbén abajo de un cierto nivel, digamos 100, por ejemplo, pueden participar a un programa, a un programa de ayuda social. Está bien, pero suponemos que este mismo corte se aplica para diferentes programas sociales. El problema es que ya no estoy aislando el impacto de este programa. Estoy estimando el efecto de este programa, pero también los otros programas para los cuales se vuelve elegible los que están justo abajo de 100 comparado con los que están justo por encima de 100. Y ya no es exactamente la pregunta de investigación que tenía inicialmente. Vamos a hablar de este ejemplo y de métodos para resolver este problema en ciertas situaciones, pero en general en la estimación básica esto es una condición, que este corte aísle solamente un tratamiento, que es el tratamiento que nos interesa. Finalmente, el umbral de elegibilidad no debe ser manipulable, y sobre todo no tanto el umbral como el índice de elegibilidad, de hecho, no son manipulables y entonces no se puede decidir el valor de este índice de manera a asegurarse que pueda participar al tratamiento. Si yo lo puedo manipular y puedo decidir el valor exactamente, tenemos por ejemplo en impuestos que dependen de los ingresos que uno tiene declarado. Y uno puede ver que hay mucha gente que declaran ingresos que son justo abajo de un nivel que les haría pagar más impuestos. Ok, pero esta separación es por gente que manipuló de cierta manera sus ingresos o su declaración de ingresos para encontrarse en una categoría en vez de encontrarse en la otra categoría. Y entonces esto no me va a dar el efecto de cambiar la tasa de impuestos, sino hay una autoselección para encontrarse abajo del umbral. Y este tipo de manipulación para encontrarse un lado o al otro del umbral genera que perdemos la comparabilidad entre los que están a la izquierda y los que están a la derecha. Y entonces para aplicarlo pues necesita los datos que nos dice que nos incluya el índice de elegibilidad, como lo hemos dicho, el tratamiento, debemos observar quién está tratado o no, y al mínimo también el resultado de interés. Y ojalá tengan también unas variables de control que son predefinidos y que pueden incluir también en esta estimación. Este conjunto de información es lo mínimo de información y condiciones que necesita para aplicar una regresión discontinua. Bueno, si todavía no les parece súper claro la intuición de la regresión discontinua, yo creo que lo mejor es usar una gráfica para entender la intuición y cómo funciona. Suponemos que tengamos esta variable x que llamamos el índice de elegibilidad, a veces en español. En inglés lo llamamos running variable o forcing variable. Y este índice es lo que va a determinar quién es elegible y quién no lo es. Entonces, suponemos, y después existe algún umbral, x barra lo llamamos. Y puede ser, a veces los tratados están a la derecha del umbral, a veces están a la izquierda. Esto no hay regla clara, pero aquí vamos a suponer que este DI es igual a 1 si nos encontramos del lado derecho y DI igual a 0 si nos encontramos del lado izquierdo, es decir, si el x que le corresponde es menor. Entonces aquí serían los que tienen un x mayor a x barra, son los que son elegibles para este tratamiento.
Entonces, podemos tener una tendencia, ¿sí? No tenemos independencia entre el valor y. Y es el valor de resultado que nos interesa. Lo definimos de manera muy general por ahora. Este valor Y puede ser el ingreso de las personas, puede ser diferentes variables que nos interesa como característica importante que podría estar afectada por el tratamiento. Puede evolucionar función de este X. Obviamente no podemos suponer que este X es independiente del resultado y por esto vamos a permitir que exista una tendencia, como lo vemos en esta línea roja, está creciente, porque en este caso la gente con un X mayor tiende a tener un resultado mayor en promedio. Eso está bien. Pero la identificación del impacto no viene de esta tendencia, sino que viene del salto que observamos, este salto que observamos justo al nivel de la elegibilidad. Entonces, ok, existía una relación, pero esta relación entre X y Y, esta tendencia, no parece explicar por qué de repente, dentro de una distancia muy corta, si yo comparo el grupo que está justo a la izquierda y el grupo que está justo a la derecha de este umbral, encuentro una diferencia tan grande que la tendencia que hemos observado no puede explicar esta diferencia. Este salto es lo que nos dice, parece que hay un cambio que está pasando en el resultado justo al nivel de la elegibilidad. Y bajo las condiciones que dijimos, que este umbral es predeterminado, que no hay manipulación, no se sorteó la gente para que los con más motivación se encuentren justo de un lado del otro del umbral, porque digamos que cuando se determinó esta variable X, nadie sabía que esto iba a afectar quién es elegible y quién no lo es, ¿sí? Entonces, esta gente justo a la izquierda y a la derecha es bastante comparable, pero acaba teniendo una diferencia importante en el resultado. Y aquí entonces llegamos con la idea de que lo único que puede afectar este cambio en el resultado es la elegibilidad. Entonces, bajo las condiciones que hemos mencionado, este salto que vamos a observar aquí es lo que vamos a atribuir como impacto del programa. El efecto de pasar de DI igual a 0 a DI igual a 1 es este salto que observamos aquí en la gráfica. Entonces ahora, ¿cómo se estima eh, el efecto por regresión discontinua? El impacto del tratamiento, en este caso de la variable DI. Bueno, en la diapositiva anterior empezamos para tener la intuición con el ejemplo de una función lineal. ¿Sí? La función era lineal aparte del salto que vemos ocurriendo alrededor del umbral. Esto no siempre va a ser el caso y en realidad no sabemos exactamente cuál es la relación que tiene, la relación que existe entre X, la variable de asignación al tratamiento, y el resultado. Y es importante, el primer mensaje que deben tener en mente es que es importante tener correcto esta relación o intentar, porque si la relación aquí en el ejemplo A, la relación es lineal, se puede ver en los datos, e implementamos una relación lineal y uno puede observar tal vez algo de discontinuidad que está ocurriendo. Bueno, si la relación es más de tipo cuadrática y que implementamos un modelo cuadrático, está bien, vamos a ver un resultado. Pero en el ejemplo C, suponemos que tenemos una relación que es no lineal, pero nuestro estimador va a estimar como una relación lineal de ambos lados. La relación parece relativamente plana, pero en realidad la curva del impacto promedio se comporta un poco así. Y suponemos que esta curva es el efecto, es la relación entre X y Y, pero salto real aquí alrededor de X no hay. Lo único que hay es una relación que es un poco no lineal en el sentido de X afecta al resultado de una manera que no es lineal y no todas las relaciones en el mundo son lineales. En realidad es común que sea un poco más complejo. Es como, de hecho, si uno quisiera, el paralelo sería pensar en la gráfica 2. Si yo trato de estimar una relación lineal, puedo tener una relación que se vería así y así, dos líneas rectas. Y el coeficiente del impacto que voy a estimar aquí, mi beta estimado, puede ser bastante más importante que el beta que tal vez hubiera obtenido si tenía la relación de manera correcta, que era este beta.
¿Sí? Entonces, si no tengo la idea que deben tener en mente es la razón por la cual en regresión discontinua siempre le prestamos atención a esta relación que existe, aquí lo llamamos f de xy, es decir, el resultado es función de xy, pero no sabemos de qué manera. Puede ser lineal, puede ser otro tipo de función. Si no lo estimamos bien, podemos obtener un sesgo, es decir, por ejemplo, obtener este beta en vez de beta o obtener aquí algún coeficiente cuando en realidad no existía ninguna relación. Por esto la importancia de, a veces es difícil anticipar realmente si la relación es lineal o no. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues uno, la literatura, pues podemos probar diferentes funciones polinomiales. Entonces es muy común tener como prueba de robustez, uno lo estima con una cierta relación, pero después no dice, bueno, si intentamos con otras funciones polinomiales, es decir, en vez de permitir solamente que sea una relación lineal, voy a permitir una relación cuadrada, es decir, poner x y x cuadrado de cada lado. ¿Será que esto me va a cambiar los efectos que estoy estimando, etcétera? Y hasta x cuadrado, x a las 3 para controlar por diferentes funciones polinomiales de ambos lados. Esto es una manera pues, de asegurarse que los resultados no están jalados simplemente por el hecho de que la relación en realidad no es lineal. Y segundo, pues también se recomienda usar una regresión lineal local, que es un método no paramétrico para, digamos, le pone menos peso a las observaciones que están más lejos y se concentra en las observaciones que están más cercanas. Y en este caso, si uno le pone mucho más peso a las relaciones cercanas, se daría cuenta, por ejemplo, aquí que no hay muchos efectos. Entonces, no olviden siempre que hagan regresión discontinua que deben convencerse a sí mismo y al lector de su trabajo que el resultado no está jalado simplemente por no tener bien acertado la regresión, la relación que existe entre x y el resultado. Ahora, un concepto importante que deben entender es la distinción entre una regresión discontinua nítida y una regresión discontinua difusa. En una regresión discontinua nítida, básicamente cuando D pasa de 0 a 1, les recuerdo que DI es como esta variable de asignación al tratamiento, que típicamente pasa de 0 a 1 cuando pasamos de un lado al otro del umbral, ¿sí? Y cuando este DI es igual a 1, es sinónimo de estar tratado en una regresión discontinua nítida. Es decir, todos los que están asignados al tratamiento están realmente tratados. Mientras que cuando lo pensamos en una regresión discontinua difusa, igual tenemos un umbral, pero la probabilidad de estar tratado de un lado al otro del umbral no tiene que pasar del 0 al 100%. Puede ser, debe tener un salto significativo, tanto en tamaño como en significancia, pero no tiene que saltar de 0 a 100% en participación. ¿Por qué esto pasaría? Tomamos el ejemplo del programa social de transferencias condicionales que ocurre para los hogares más pobres. Pues un hogar podría cumplir con el criterio. Es elegible porque está abajo del nivel de Sisbén que se requiere para ser elegible. Pero hay hogares que son elegibles pero no lo reciben. Tal vez no hicieron algunos de los trámites que hay que hacer para recibirlo. Tal vez no califican por otro criterio. Lo que sea que hace que en la práctica hay gente que son elegibles pero no benefician del tratamiento. Y esto va a generar una diferencia entre nuestra variable D de asignación al tratamiento dependiendo de en qué lado del umbral están y la variable realmente T que define si realmente recibe o no el tratamiento. Y esto tal vez es más fácil de entenderlo con la representación gráfica, pues cuando es nítido estamos pasando literal del 100% de participación a 0%. No importa de qué lado está el 100%, puede estar a la derecha o a la izquierda. Pero esto es como nuestro ejemplo de índice de pobreza y los que están a la izquierda son elegibles. Entonces aquí tenemos un T igual a 1 en 100% de los casos y aquí un T que es igual a 0. Mientras que esta línea negra aquí que podemos ver, aquí estamos en una regresión discontinua difusa. En este caso, miran que la probabilidad de estar tratado, aquí estamos, esta línea negra es la probabilidad de estar
tratado condicional en el valor de este índice de elegibilidad que vamos a tener. Y este puede ir como disminuyendo esta participación, puede cambiar en cualquier dirección. Lo importante es que el salto que vamos a observar aquí no es del 100%. ¿Sí? Este salto aquí que observamos es entre 0 y 100, pero sí debe existir un salto en la participación. Una cosa donde tenemos una participación que va a disminuir de manera progresiva no nos permite aplicar el método de regresión discontinua. Podemos aplicar el método de regresión discontinua solamente si tenemos un salto significativo que ocurre alrededor de este umbral en la participación al tratamiento. Después, como en una segunda etapa, es como, ok, ¿cuál es este efecto del cambio de participación al tratamiento sobre el resultado que nos interesa? Pero si esta primera etapa de observar un cambio en la probabilidad de estar tratado entre los que están justo por encima y justo abajo del umbral, si esto no cumple, entonces no podemos aplicar el método de regresión discontinua. Entonces aparece la pregunta de ¿qué hacemos en este caso donde tenemos una regresión discontinua difusa, donde nosotros podemos correr la estimación que teníamos antes, donde miramos el efecto de DI directamente sobre el resultado? De hecho, esto es equivalente a la forma reducida. Pero el problema es que esto nos daría una información que es cuál es el efecto de ser elegible al programa que nos interesa. Y si quieren esta distinción entre el efecto de ser elegible, que afecta la probabilidad de estar tratado, y después esto afecta a YI, pues se conecta el resultado final, YI, se conecta con las clases que tuvimos anteriormente. Uno, la de variable instrumental, entonces D es un instrumento perfecto para instrumentar la participación del tratamiento, el cual afecta el resultado. Y esto se conecta también con la sección de asignación aleatoria a un tratamiento, y teníamos estos casos donde la asignación al tratamiento no determina completamente si la gente está tratada o no. Como lo hemos visto, hay una población de cumplidores que son los que van a estar tratados solamente si están asignados al tratamiento. Pues tenemos exactamente lo mismo en el contexto de la regresión discontinua. Este salto que vemos en la participación al tratamiento, cuando pasamos el umbral, va a ser exactamente la proporción de los cumplidores. Y esto lo vamos a estimar entonces cuando corremos una primera etapa de, mira, ¿cuál es la probabilidad de estar tratado? Función de mis X y de D. ¿Sí? Entonces, de nuevo, estos X que tenemos aquí es simplemente para tener en cuenta esta tendencia de cómo el X puede afectar la probabilidad de participar al tratamiento. La razón por la cual a veces aparece alfa 1 y alfa 2 y este X interactuado por D es solamente para permitir que tengamos, si tenemos un umbral, una tendencia de ambos lados que sea diferente. Si quiero que esta pendiente aquí sea potencialmente diferente a la pendiente que está aquí, lo permito con un coeficiente alfa O por X y otro coeficiente alfa O por X por D. Y esto hace que si D es igual a 1 de este lado, por ejemplo, pues tengo una cierta pendiente cuando D es igual a 0, que es alfa 1, y otra pendiente cuando D es igual a 1, que es básicamente alfa 1 más alfa 2 en este caso. Lo importante es entender que esta interacción aquí, que voy a añadir a la estimación, es otra manera de flexibilizar mi función que quiero controlar por la función por la relación entre X y F, y lo voy a flexibilizar permitiendo que la relación sea diferente en cada lado del umbral. Pero no es el coeficiente que nos interesa. El que queremos estimar primero es este gamma aquí, y este gamma es lo que obtenemos aquí como el salto en la participación al tratamiento. Ahora si tenemos T como tratamiento, el salto en la participación al tratamiento es la proporción de cumplidores que empiezan a estar tratados exactamente al momento de pasar de D igual a 0 a D igual a 1. Y como dijimos que esto es igual al estimador en dos etapas, entonces ahora puedo correr la segunda etapa. Y en esta segunda etapa voy a usar este T instrumentado por la primera etapa, que estime en la primera etapa la probabilidad de estar tratado. Y este T gorro lo voy a reintroducir en la segunda etapa para obtener
tau lo llamamos aquí, que es el impacto del tratamiento sobre Y. Y ahora sí tengo, usando el método de variable instrumental, puedo obtener una estimación del efecto del tratamiento. Y aquí les recuerdo que tenemos entonces pasar el umbral de un lado al otro, me aumenta la probabilidad de estar tratado, digamos la probabilidad de beneficiar de un cierto programa, pero yo quiero saber el efecto del programa, no el efecto de la elegibilidad al programa. Este beta que teníamos antes era el efecto de la elegibilidad al programa, mientras que este tau que tenemos aquí es el efecto del programa en sí mismo. Ahora les puedo dar dos ejemplos prácticos simplemente para entender aplicaciones de este método. Uno es Do Better Paid Politicians Perform Better, Disentangling Incentives from Selection, que salió en Journal of European Economic Association. En este artículo, el índice de elegibilidad que se usa es el tamaño de la población. Aprovecha una regla que dice que van a aumentar el salario del alcalde. Y esto lo van a hacer solamente para municipios de más de 5.000 habitantes. Entonces, municipios de menos de 5.000 habitantes no tienen ningún cambio en el salario y los que están por encima van a tener este cambio en el salario del alcalde. Y es interesante esta regla porque permite tener un buen contrafactual. Si pensamos en los municipios con un poquito más de 5.000 habitantes, pues estos van a tener un contrafactual bastante bueno en los municipios que tienen justo menos de 5.000 habitantes. Y de esta manera tienen un buen grupo de comparación y van a aprovechar, otra vez hacen esta estimación, igual tener en cuenta la tendencia de cómo los habitantes pueden afectar las diferentes variables de resultado. Aquí observan primero, bueno, qué tan diferentes son los alcaldes cuando el salario es mayor. Por ejemplo, parece que consiguen atraer alcaldes con mayores calificaciones, con un nivel de educación más alto, etcétera. Y segundo, se observa después resultados finales que quieren impactar a través de este salario y es, por ejemplo, mejoría en varias medidas de eficiencia institucional. Y esto lo muestra el artículo como impacto de este programa. Entonces alcanzó a encontrar su contrafactual gracias a esta regla muy fija que dice, bueno, a partir de 5.000 habitantes ponemos el límite como número mínimo de habitantes para que esté tratado el municipio. Y así puede estimar los impactos del tratamiento. Ahora un segundo ejemplo puede ser The Effect of Attending the Flagship State University on Earnings, a Discontinuity-Based Approach, publicado en Review of Economics and Statistics. En este artículo, los autores evalúan el impacto de entrar en una universidad de alta calidad sobre los salarios en el largo plazo, después de salir de esta universidad. Entonces, van a estimar primero el enrollment que usan como instrumento aquí. Van a aprovechar el hecho de que el SAT score, que es parecido al Saber 11, va a tener como un nivel crítico, un umbral a partir del cual pueden estar elegibles, pueden entrar en la universidad y si no pasan este umbral no pueden entrar. Entonces, otra vez tenemos una discontinuidad donde los que están a un cierto nivel es típico normalizar este x a 0 justo cuando pasa el umbral. Para esto es como subtraer x menos x barra, si x barra es el umbral. Lo que nos da que a 0 está justo elegible. Entonces, los que están por encima de este lado van a tener como el d igual a 1 y los que están de este lado van a tener un d igual a 0. Entonces, el tratamiento no salta de 0 a 100%, sino que hace un salto, que es este gamma que vemos aquí, y de hecho nos da el valor. Para resumir, digamos que es 0,4, porque después le voy a pedir que lo calculen. Más o menos es del 40% el salto que ocurre simplemente por haber conseguido el umbral que se requiere para ser elegible para entrar en esta universidad de alta calidad. Después miran también los salarios, el log natural de los salarios, lo que nos permite interpretar los coeficientes como un efecto en porcentaje, y encuentran un efecto de más o menos 10%.
0,10, lo que nos dice que el hecho de pasar el umbral de D igual a 0 a D igual a 1, aumenta el 10% los salarios. Y con esto pueden estimar el efecto de entrar, de haber sido admitido en una universidad de alta calidad sobre los salarios de largo plazo. Les hago la pregunta que pueden pensar primero y después escuchar la respuesta. Entonces, ¿cómo obtener tau? Si quieren, esto es el beta, y hemos dicho que el beta es el efecto de pasar de D igual a 0 a D igual a 1, o sea, el efecto de estar asignado al grupo de tratamiento. Mientras que gamma es el efecto, es el porcentaje de cumplidores y entonces es el efecto sobre la probabilidad de estar tratado, el enrollment rate. El enrollment es la entrada dentro de esta universidad de alta calidad, de estas universidades de alta calidad. Entonces, dado que tengo estos dos datos, ¿se recuerdan cómo hacemos para obtener ahora el impacto del tratamiento en sí mismo? Entonces lo que hacemos es volver a aplicar la fórmula del índice de Wald que habíamos usado anteriormente cuando miramos el método de variable instrumental. Y esto nos dice que el tau, cuidado que las anotaciones sí han cambiado comparado con el ejercicio que teníamos allá. Ahora el tau es el impacto del tratamiento en sí mismo y va a ser igual a beta, el coeficiente que tenemos aquí, dividido por la proporción de cumplidores, que es gamma en nuestro caso, lo que nos da básicamente 0,1 dividido por 0,4 y esto nos da 0,25. ¿Sí? O sea, observamos un aumento de los salarios del 10% cuando pasan el umbral, pero sabemos que solamente el 40% de estas personas se pusieron a estudiar solamente por pasar el umbral. Entonces, para obtener un efecto del 10% sobre la población total, necesitamos que estos 40% tuvieran un aumento de sus salarios del 25%. Y este aumento del 25% en los salarios es el efecto realmente del tratamiento, de estar admitido en una de estas universidades de alta calidad. Son simplemente diferentes ejemplos para que vean cómo aplicarlo, el tipo de umbral que se puede usar, depende de diferentes reglas que tenemos. Y quiero resaltar que el método de regresión discontinua se considera también como uno de los métodos más confiables que existen una vez que se cumplen las condiciones. Y aquí son estudios muy interesantes que nos permiten aprender cosas que no eran fáciles de aprender si no fuera por esta regresión discontinua. Por ejemplo, sabemos que existe siempre una relación entre ir a las mejores universidades y tener un mejor salario, pero podría ser debido por un efecto de selección. Los que tanto ya son más pilos, tienen familia con más dinero, etcétera, van a entrar también en las mejores universidades. Entonces hay un efecto de selección importante y separar este efecto de selección de realmente el impacto de entrar, de estar admitido y de entrar en una universidad de alta calidad ha sido lo que permitió hacer esta estimación y este artículo, y por eso es muy interesante. Como les decía, la regresión discontinua se considera dentro de los métodos más rigurosos, dado que nos da una variación bien exógena debido a una regla arbitraria que decide que gente muy similares van a ser justamente elegibles o no elegibles. Esto es su gran ventaja. Parte de su desventaja es que nos da una estimación de un efecto que puede ser muy local. ¿Sí? Y hablamos de efecto local del tratamiento, LATE, for Local Average Treatment Effect. Y la razón es que hay dos razones por lo cual es local. Si pensamos en así una probabilidad de participar a un tratamiento que va a tener un cierto salto, aquí va a ser el umbral X barra y aquí es, digamos, la probabilidad de estar tratado que vamos a obtener aquí. ¿Qué pasa? Primero, nos estamos enfocando en la población que está justo alrededor del umbral. Entonces, esto nos puede hacer que no podemos inferir exactamente cuál sería el impacto del tratamiento si se aplica a toda la población. Si usamos el último ejemplo, donde teníamos estudiantes admitidos cerca del umbral, pues esto nos dice que son los que tienen un SAT que era justamente los que están aquí,
se fueron a la universidad de alta calidad, pero eran quizás los menos buenos dentro de los que se fueron a la universidad. Los que están aquí, por ejemplo, son los súper buenos que entraron fácilmente y tal vez fueron aún más exitosos una vez que entraron. Entonces, el impacto que tenemos está de cierta manera estimado para los menos buenos de los que entraron, dado la prueba que se está usando. Tal vez no es una medición perfecta, pero dado esta prueba es de los menos buenos dentro de los que están admitidos en la universidad. Entonces no nos dice el impacto que tiene para los otros que entran en la universidad, y uno podría suponer en este caso que sería aún más fuerte el impacto para este otro grupo. La segunda razón por la cual tenemos un efecto local es que tenemos un efecto estimado sobre los cumplidores. Ahora, mirando en esta dimensión, sabemos que no todos son cumplidores. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de los alcaldes, los cumplidores son los alcaldes que aceptan trabajar solamente si el salario es mayor. Y esto pues pueden tener características y prioridades que son diferentes en el conjunto total de alcaldes. Entonces en el caso del primer ejemplo en educación, hay unos estudiantes que entran solamente si pasan el nivel de la prueba. Y otros que igual si pasan la prueba no entran en la universidad. Entonces, estos son los cumplidores, los que entran a la universidad de alta calidad solamente si pasan la prueba, y el efecto se estima sobre este grupo. No nos dice cuál sería el impacto de hacer que entre a la universidad de alta calidad los otros que no son los cumplidores en este escenario. Es un límite que tiene que ver con la validez externa. La validez interna está bien. El efecto para este grupo de población, bajo los supuestos de regresión discontinua, lo creemos normalmente. Pero para inferir cuál sería el efecto en otra población, ya es un poco más complicado y es un límite de este método. Ya viene el momento de hablar de los supuestos de identificación de la regresión discontinua. De manera implícita ya lo conté, pero para escribirlo de manera un poco más rigurosa, ¿cuál es el supuesto? Se puede escribir de esta manera, y es que el límite cuando y esta flecha hacia arriba es algo que nos dice el límite cuando x, que es la variable de decisión, la variable de asignación al tratamiento, este x, cuando se acerca del x barra, del umbral hacia abajo, eh, creciendo, es decir, del resultado, es igual al límite cuando x se acerca hacia arriba de x barra del resultado. Y0 es el resultado si no hubiera sido tratado el grupo de control, tanto como el resultado y si no hubiera sido tratado el grupo de tratamiento. ¿Sí? Entonces, en ambos lados, la idea básicamente es que nuestro grupo de control sea un buen contrafactual para al menos exactamente al umbral, ¿no? Cuando nos pegamos a este umbral de ambos lados, nos pegamos a este umbral, queremos asegurarnos que el límite sea el mismo de ambos lados. El límite del resultado del control es el mismo que el límite del resultado de los tratados si no hubieran sido tratados. Es decir, es el buen contrafactual de qué le hubiera ocurrido al grupo de tratado si no hubiera sido tratado. Esto es la manera de escribirlo, y entonces, dado que estamos controlando por ciertos controles también, entonces tal vez al menos como ya sacando un poquito de la variación en este resultado debido a cosas que ya podemos controlar, esto sería la condición. Esto es simplemente el supuesto de identificación que se requiere, el supuesto principal. Existe una segunda condición que tiene un poco que ver con la forma funcional. Les recuerdo que tenemos que elegir alguna forma funcional, y como en realidad no estamos usando solamente lo que ocurre de cada lado del umbral, sino que usamos un poquito más datos para que la inferencia que usamos a partir de estos datos sea correcta, tenemos que tener una forma funcional correcta. Es decir, si voy a usar una regresión lineal o cuadrática, o debe ser que no
no afecta demasiado básicamente estoy usando una forma funcional correcta, o si no estoy seguro que estoy usando la correcta, pues usar una forma funcional diferente no debería cambiar mi resultado. Esto es un poco la lógica de esta, pero el primero es realmente el supuesto de identificación mayor que se considera como esencial para una regresión discontinua. Bueno, ahora viene el tiempo de averiguar la robustez y verificar los supuestos de la regresión discontinua. Eh, Como les decía, la regresión discontinua se considera un método con una muy buena validez interna a condición que cumple con ciertos supuestos. Y entonces hay que averiguar un poco es que estas condiciones cumplen. Lo primero es asegurarse de la ausencia de otros programas. Usamos un corte y en este corte están como los beneficiarios de un programa de un lado y los no beneficiarios del otro lado, tratados y control. Queremos asegurarnos que este lo vamos a interpretar entonces la diferencia en el resultado entre los dos grupos como el impacto del tratamiento que tenemos en consideración. Pero esto no sería correcto si justo a este corte hay otros programas que se activan también. Y entonces nuestros tratados están tratados con este programa, pero también con otros, comparado con los controles que no benefician de ninguno de estos programas. O sea, en el mundo siempre existen otros programas, otras intervenciones, y está bien. Pero el problema viene si estos otros programas están usando el mismo corte. Esto nos va a generar un problema. Resumiendo primero la serie de robustez y condiciones que hay que averiguar, entonces este es el primero que mencioné. El segundo es verificar los supuestos de la regresión discontinua, que incluye la no manipulación. Y para esto vamos a averiguar que no hay un agrupamiento de la población justo en como de la distribución, justo donde pueden ser elegibles. Y esto indicaría que de alguna manera la gente está manipulando su valor del índice para poder participar. Continuidad en las variables predeterminadas alrededor del umbral es algo que nos garantiza un poquito que tenemos gente muy similares de un lado como del otro, comparando características iniciales. Y después vamos a hacer unas pruebas de robustez que incluyen cambiar el ancho de banda de la población que mantenemos en la muestra y segundo, una prueba de robustez sobre la forma funcional. Es decir, si usamos una forma lineal, bueno, ¿qué pasa si tenemos una forma cuadrática, diferente de cada lado, etcétera? Simplemente porque estas decisiones, a pesar que hay recomendaciones sobre cómo elegirlas, siempre es un poco subjetivo. Y queremos que el resultado, si cambia mucho, apenas cambiamos el ancho de banda o cambiamos la forma funcional, pues no es un resultado muy robusto. Entonces, esta es la serie de pruebas de robustez que nos falta para un buen artículo de regresión discontinua. Siempre comprueba los diferentes supuestos y es lo que vamos a ver uno por uno ahora. Bueno, entonces, como lo dijimos, una de las primeras condiciones es asegurarse que el umbral que usemos es un umbral que solamente corresponde al tratamiento que estamos evaluando. Si este umbral activa también otros tratamientos, otros como la participación a otros programas, podemos tener un problema. Para ilustrar esto, si quieren, les voy a contar un poquito lo que hicimos tenemos un artículo con Andrés Moya y Fabio Sánchez que se llama Equality of Opportunity and Human Capital Accumulation, Motivational Effect of a National Scholarship in Colombia. Y la historia es básicamente que la existencia de Serpilo Paga, de estas becas que fueron muy conocidas en el país y que apoyaban toda la educación durante 4 años en la universidad que eligen los estudiantes, generó una oportunidad para ir a la universidad que motivó muchísimo a los estudiantes desde antes de ir a la universidad. Y mostramos que las pruebas de Saber 11, que son las últimas pruebas antes de llegar al colegio básicamente, se desplazó la distribución en estas pruebas para los elegibles. Y el método que usamos aquí, como había un corte en Sisbén, en el indicador como de condiciones de ingreso, de condiciones sociales que representa el Sisbén aquí,
había un cutoff, un umbral que se aplicó, que era diferente para las ciudades más grandes, los otros urbanos y los rurales, pero básicamente en cada caso teníamos un grupo que era justo elegible, que eran los que están abajo de este valor aquí que nos corresponde para cada grupo, y un grupo para los que están a la derecha, que están justo encima, pues por poquito ya no eran elegibles, y entonces para ellos no aplicaba este efecto de motivación. El mensaje era, dado que yo sé que soy elegible, que ahora si me va bien en, en Saber 11, puedo entrar en una universidad, ya me voy a motivar más. Y vimos efectivamente que había un efecto importante. Pero nos enfrentamos a un problema importante, y es que este umbral que estamos usando para hacer Pilopaga, y esto de hecho es un problema que es muy común para los que usan Sysben, los estudios que usan el Sysben para la elegibilidad, es que hay otros proyectos que acaban usando el mismo umbral. Aquí cuando vemos este signo es que está usando el mismo umbral. Y entonces, ser justo elegible a ser Pilopaga también significaba que estaba elegible para este programa de primera infancia, para un programa de vivienda rural, de préstamos, de atención humanitaria. Y entonces ya tenemos un problema, es que lo que estamos analizando no es solamente el efecto de ser Pilopaga, sino potencialmente está afectado por otros programas. Y de ahí ya quedamos en el momento de tratar de publicar el trabajo, nos dijeron, pero hay un problema porque ustedes tienen otros programas, y tratamos de argumentar que estos programas no tenían tanto como afectar al nivel de educación como ser Pilopaga, pero fue más difícil de defender. Entonces, la alternativa que tuvimos que hacer es usar un otro modelo que se llama diferencias en discontinuidades. Básicamente tal vez no hace parte realmente del contenido de este curso entender este método, pero la lógica de diferencias en discontinuidades es mirar, pensamos que en 2015 fue cuando empezó a aplicarse este efecto motivacional, y nuestra ventaja es que la gran mayoría de estos programas aquí ya existían desde antes. Entonces, lo que vimos es si la discontinuidad cambia entre 2014 y 2015. Y si vemos que en 2015 la discontinuidad es, o sea, miramos el cambio en la discontinuidad entre 2014 y 2015. Y por eso se llama diferencias en discontinuidades. Y esto tiene la ventaja de decir, bueno, tal vez hay otros programas, pero el único que realmente arranca en 2015, menos uno aquí, pero este era como muy menor en tamaño, entonces no afectó mucho a los estudiantes. Si en 2015 vemos un cambio importante en la discontinuidad comparando con 2014, ahí realmente podemos atribuir esto al programa. Esto para decir, uno, que hay que averiguar este tema de si existen otras cosas que pueden ocurrir al mismo umbral, y segundo, en el caso que esto ocurra, pues existe una solución, ojalá pensando que existen otros programas, pero que empiezan a arrancar en otro momento, desde antes, y entonces podemos al menos separar los dos con este método. Bueno, ahora vamos a ver cómo se averigua que no haya manipulación. No haya manipulación para estar tratado. ¿Qué es lo que vamos a llamar manipulación? Manipulación es intentar cambiar su estatuto de, por ejemplo, aquí si tenemos un grupo a partir del ingreso, un cierto umbral que está aquí, y los que están a la izquierda van a estar tratados, mientras que lo están a la 1, y aquí t igual a 0, y lo mismo de este lado. Entonces, si tenemos algo así, nos preocupamos que haya manipulación, si la gente va a tratar de manipular su valor para pasar su ingreso, en este caso, para pasar dentro del grupo de los tratados. Imagínense que pues se recogen los datos, y de hecho hay un artículo de Adriana Camacho que muestra que esto ocurrió en algún momento con el Sysben. Es decir, que se veía una distribución de este tipo así, donde si eso es el nivel para ser elegible, vemos una acumulación de gente aquí más importante que la acumulación de gente que está aquí. Esta es la distribución de cuántas personas más o menos se encuentran para cada nivel de ingreso.
Y a esto cuando vemos un salto como esto es muy sospechoso, porque una distribución naturalmente tiende a tener una forma que es como regular de este tipo, y si vemos un salto alrededor del umbral, es muy sospechoso y nos hace pensar que la gente está cambiando su valor especialmente para poder ser elegible y poder participar al tratamiento. ¿Y por qué esto es un problema? Porque hace que la gente que está aquí ya no es tan comparable con la gente que está aquí. Algo hicieron para ciertos de ellos, algo hicieron para pasar de este lado. Y esto puede estar correlacionado con ser más proactivos o tal vez ser más deshonestos o tener más contactos, etcétera. Y entonces ya perdemos esta comparabilidad entre lo que va a ser nuestro grupo de control y el grupo de tratados. Y ya no nos convence en este caso que la regresión discontinua es un buen método. Es diferente de, pensamos que hay como una distribución de una calificación para entrar en la universidad, como vimos en uno de los ejemplos anteriores, y los que tienen una mejor calificación van a estar, en este caso supongamos que los que están de este lado son los tratados, ¿sí? Ujú. En este caso, y que vemos inicialmente una distribución de las notas que se ven bien regular y los que están por aquí están tratados. Ok, pues aquí se decidió la nota sin saber cuál va a ser el umbral y en algún momento se aplica el umbral y se van a tratar una parte de esta población. Pero si vemos que de repente hay mucho más población aquí, pues nos haría pensar, ¿será que los profesores actualmente son más, piensan, no, le vamos a dar una mejor calificación justo para que pueda recibir la beca, por ejemplo? Y en este caso sería un tipo de manipulación donde ya no es comparable el grupo de los tratados y de los controles. O sea, el valor se debe decidir, el valor de este X que usamos para asignar al tratamiento, se debe decidir sin tener en mente esto es el umbral y intencionalmente lo paso de este lado del umbral para que esta persona sea tratada o no. Cuando esto es posible y es manipulable, no es bueno. En el caso del Sisbén que yo les decía, mostraron que se veía así en los primeros años del Sisbén porque era manipulable y la gente localmente podría cambiar el valor justamente para beneficiar del programa y después ya se cambió tanto la fórmula como la manera de administrarlo para evitar este tipo de manipulación y ya se evitó este problema. Aprovecho para hacerles una pregunta. Suponemos en este caso del Sisbén, este índice como social, donde se construye, ¿cómo se construye? Hacen unas encuestas para saber cosas como si tienen televisor, el nivel de educación de los papás, cómo se ve la casa. Va a tener un indicador, varios indicadores del nivel de ingreso y de vulnerabilidad de esta población. Y después se aplica una fórmula que nadie conoce para rankearlos, para como ordenarlos, asignar un índice y con este índice ya se puede poner, se puede aplicar un corte para saber si sí o no beneficia del programa. Y se sabe que la gente puede mentir un poquito, puede que tiene dos televisores, pero dice que tiene solamente uno. Puede ser que pues lo que pueda esconder a veces sobre sus ingresos, pues no lo menciona para parecer más pobres y para beneficiar más de los programas. Entonces le pongo la pregunta, si ustedes piensan que en este caso, lo que sabemos sobre el Sisbén, si esto afecta la posibilidad de usarlo como un índice de elegibilidad para una regresión discontinua. Me pueden pensar unos segundos o minutos y lo hablamos aquí siguiendo. Bueno, la respuesta es que no es un problema esto y la razón por la cual no es un problema es que esto es un tipo de manipulación, pero no es la manipulación que nos preocupa. Porque igual con esta manipulación vamos a tener una distribución bastante regular. Igual con esto la gente justo a la izquierda y justo a la derecha, tal vez los dos hacen un poco de manipulación y de trampa, pero más o menos igual. No genera una discontinuidad donde los que están justo a la izquierda del índice hacen mucho más manipulación. ¿Por qué? Porque cada uno trata de parecer un poco más pobre, pero no es que la gente manipula para cambiar el valor justo para encontrarse abajo del umbral y entonces poder beneficiar. Es muy diferente como digamos una manipulación que se encuentra un poco a todos los niveles de las distribuciones para parecer un poco más pobres que una manipulación donde yo para ser elegible, vaya a cambiar mi valor de aquí para aquí y entonces aquí tenemos una diferencia mucho más sistemática entre los dos grupos.
Entonces, sí, en este caso, a pesar que hay un cierto tipo de manipulación, se puede implementar para regresión discontinua y no es el tipo de manipulación que nos preocupa. La que nos preocupa es la manipulación justo alrededor del umbral. Listo. Ahora, una otra prueba de verificación de la regresión discontinua es una prueba que nos ayuda a averiguar que son bastante similares los que se encuentran justo a la izquierda como a la derecha del cutoff, del umbral. Esto se llama como la continuidad en las variables predeterminadas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, les recuerdo que si tenemos una regresión discontinua que funciona bien y tenemos el y, que es el resultado de interés, tenemos algún umbral aquí, digamos que el t igual a 1 esté de este lado derecho. En este caso tenemos el umbral. Se espera algo tipo que los datos se vean tal vez así. Si hay, y de hecho las gráficas pueden a veces tener un impacto, un intervalo de confianza para mostrar que hay un salto que es bastante sustancial, ¿no? Y las gráficas pueden tener observaciones de promedios locales. Esto es una gráfica que nos dice, bueno, aquí hay un salto y nos dice que hay un cambio en el resultado. La lógica de continuidad en las variables predeterminadas es algo que me dice, suponemos que yo replico esta misma gráfica, y de hecho lo mismo con replicar las regresiones que le corresponde, donde en vez de poner el resultado, voy a poner como otros XC, vamos a llamar, que son los X de control, los X de características que son predeterminadas, que no deberían estar afectadas por el tratamiento. Pensemos, por ejemplo, el nivel de educación de los beneficiarios, no, el nivel de educación de las personas, que sean beneficiarios o del grupo de control. No hay razón si terminaron su nivel de educación antes de participar, no debería estar afectado por el tratamiento. O el género de estas personas, o más seguro, el nivel de educación de sus papás, o el estrato de donde viven, por ejemplo, a condición que no cambie el estrato con la participación al tratamiento. Entonces, dependiendo de cada tratamiento, voy a elegir primero unas variables que son mis controles en el sentido de que yo sé que estas variables no pueden haber sido afectadas por el tratamiento. Y lo mejor es elegir variables medidas antes de que arranque el tratamiento. Ok. Y ahora, para estas variables, quisiera observar algo donde no hay salto. Tal vez hay una diferencia mínima, pero los datos me dicen básicamente que hay una muy buena, a pesar que yo corro la misma estimación que permite estimar aquí mi beta era en la regresión, que era el salto, no voy a encontrar ningún salto significativo. No encuentro ningún cambio significativo en estas variables de control alrededor del umbral. Y esto me hace más tranquilo pensar que, mira, al menos en términos de variables observables, edad, género, educación de los papás, estrato de donde estaban al menos antes que arranque el proyecto, veo que son muy similares los que están aquí y los que están allá. Y la manera de verlo es correr la misma regresión de regresión discontinua que teníamos, pero reemplazando el resultado por estas variables de control que hemos mencionado. Y aquí al contrario, esperamos que no sean significativos los coeficientes beta que corresponden al salto que ocurre alrededor del umbral. Ahora, una primera prueba de robustez. Esto no es de averiguar los supuestos, no tanto, sino de robustez, es decir, ser robusto a correr la estimación de manera un poco diferente y ojalá los resultados sigan contando la misma historia y las conclusiones son robustas a este cambio. ¿Qué tipo de prueba de robustez se espera cuando hace una regresión discontinua? Pues suponemos que entonces volvemos a la pregunta de la forma funcional. ¿Qué forma funcional puedo usar? Les recuerdo que tenemos, por ejemplo, tenemos un salto aquí y yo cuando voy a decidir si pongo solamente X como variable de control, es decir, solamente permitiendo una tendencia lineal, tal vez algún salto, pero uno es lineal de ambos lados y segundo tiene la misma pendiente. O tal vez tengo la posibilidad de tener X de un lado y después X multiplicado por T, por D, que era la dummy de estar de un lado del otro. ¿Esto permite qué? Me permite tener una relación lineal, pero tal vez tener pendientes diferentes de ambos lados.
esto puede ocurrir y esto da un poco más flexibilidad a la forma funcional. O tengo la posibilidad de que sea cuadrada. Y también igual si es cuadrado mi función, tengo la posibilidad de tener sí o no una relación cuadrada que va a cambiar entre cómo está de un lado del umbral y del otro lado del umbral. Entonces tengo muchas opciones de tipos de polinomios que voy a usar: polinomio de primer orden, segundo orden, tercer orden. Interactúa uno con D para permitir que sea diferente la función de un lado o del otro lado del umbral. Y como ven, tengo muchas posibilidades aquí. ¿Cuál es la mejor? En realidad no es claro y es difícil saber cómo se debería comportar la función en la mayor parte de los casos, pero sabemos que es importante pues acertarlo, pues tenerlo correcto, y digamos que si no lo tiene correcto, que no sea demasiado sensible a esta decisión, el resultado, porque pues si hubiera podido elegir uno como el otro, pues obviamente uno puede tener tendencia a, al final, elegir el que le genera los resultados que más quiere ver, con más significancia, y esto no es lo que uno debería hacer como investigador. ¿Qué solución tenemos con esto? Primero, pues hay unas recomendaciones ahora, como el de Invens y Lemieux, que es de lo más leído y aplicado, que dice, bueno, lo que debería hacer es un polinomial de orden 1, que es más de este tipo, entonces, permitiendo ahí que tenga un coeficiente diferente de cada lado, un poco como esta opción, pero con kernel, y eso es típicamente, kernel es una forma no paramétrica de estimarlo, y lo que va a generar es que la ponderación que yo estoy teniendo en este punto del umbral cuando lo estimo va a ser decreciente a medida que me alejo del umbral. Entonces le pone más ponderación a las observaciones cerca del umbral que las observaciones que están lejos del umbral. Eso es lo que hace en el momento de estimarlo, y es lo más confiable, lo que tiene las propiedades más deseables de acuerdo a los autores. Pero en todo caso, casi siempre uno esperaría que en algún momento en el artículo nos muestra ¿y qué pasa si uso esta forma funcional también, o esta forma funcional, tal vez con o sin las ponderaciones? Y mostrar que al final los resultados no van a cambiar tanto simplemente por cambiar esta forma funcional. Y esto nos tranquiliza de que, bueno, no es esta decisión, que nunca estamos completamente seguros de cuál forma funcional usar, no afecta tanto la conclusión. Y entonces es un resultado robusto. Bueno, de la misma manera hay un otro tipo de prueba de robustez que se espera también, y por la misma razón, la razón por la cual necesitamos la prueba de robustez es que es una decisión que es un poco sugestiva y que al final no debería afectar demasiado las conclusiones, y es cómo se elige el ancho de banda. Entonces les recuerdo primero que en realidad cuando hablamos de regresión discontinua, tengo un umbral aquí, se separa. Tal vez inicialmente tengo muchos datos que me dicen algo sobre la relación entre X y Y. Pero primero voy a decir, mira, si esto es el umbral, los datos que están muy lejos de este umbral ya no son tan informativos para mí. Lo que realmente estoy usando en una regresión discontinua es cuál es el salto alrededor de este umbral, y tal vez solo nos va a confundir tener estos datos que están por aquí y por aquí, que están muy lejos del umbral. Entonces quiero un poco eliminar estos datos que no tienen nada que ver, y voy a guardar mi parte de la muestra que está solamente alrededor del umbral. Puede ser relativamente amplio, no tiene que ser súper chiquito porque necesitamos suficientes datos también. Entonces vamos a tener un poco un arbitraje entre el hecho de que más restringo este umbral de los datos que voy a mantener en la regresión, menos poder voy a tener porque estoy reduciendo el tamaño de mi muestra por descartar una buena parte de los datos. Pero del otro lado, cuando amplío demasiado este umbral, empiezo a tener un sesgo. ¿De dónde viene el sesgo? Como dijimos, la forma funcional que tenemos tal vez no es exactamente la que yo quisiera. Y más nos alejamos del centro de este umbral en los datos que estamos usando, más estamos dependiendo de la forma funcional para saber cómo los datos que están aquí o aquí me ayudan a saber si sí o no hay un corte en este punto. Pues depende de si estoy usando una forma lineal o estoy usando otro tipo de forma funcional. O sea, el argumento es un arbitraje entre poder y sesgo. Y si quiero tener, entonces, ¿cómo hacemos? Primero existe el método de
Butko et al., que propone, básicamente pueden encontrar el programa en Stata y en diferentes programas, y de ahí le va a hacer el cálculo y va a proponer un ancho de banda óptimo que maximiza básicamente la reducción del sesgo tanto como el poder, y que busca como un mejor arbitraje posible. Pero, como les decía, igual lo bueno de usar un método que ya existe es que esto como que les pone un poquito, no es que usted tomó la decisión de vamos a mantener este ancho de banda, sino que está usando un poco de un programa que ya está hecho y que lo obliga un poquito a elegir un cierto tamaño. Pero como hay varias sugerencias de qué programa usar, que para decir el tamaño del ancho de banda, al final siempre acaba siendo sugestivo también cuál ancho de banda está usando. Entonces, si por ejemplo en mi estimación acabé con un ancho de banda de 5 y veo que con 5 el coeficiente que obtuve era esto y su intervalo de confianza era esto, es decir que salió significativo. Bueno, entonces voy a mostrar qué pasa si ampliamos el ancho de banda, y esta es una gráfica como esta, nos muestra qué coeficiente obtenemos si corremos la misma regresión, pero variando el ancho de banda desde un ancho de banda más pequeño hasta un ancho de banda más grande. Lo que uno quisiera poder mostrar es que sigue siendo significativo el coeficiente independientemente del ancho de banda que decidimos. Si esto pasa, pues tiene suerte y puede argumentar que pues el ancho de banda no es para nada un determinante de si sí o no salen significativos los resultados o si afecta mucho las conclusiones. Por ejemplo, aquí ya pierde un poquito en significancia, pero sabemos que se va a ampliar, que perdemos poder cuando tenemos un ancho de banda que es muy pequeño, y entonces pues tampoco no es grave que para un valor muy pequeño con pocos datos no se reduce el valor, el coeficiente que obtenemos, pero se pierde un poco de significancia por la pérdida de poder. Bueno, esto está bien, pero en general esto nos ayuda a creer los resultados porque sabemos que no depende de la decisión del ancho de banda. Ahora para terminar, diría que ya vimos un poco el método, la intuición de la regresión discontinua, cómo implementarlo, cómo comprobar los supuestos. Diría que lo que les falta en la práctica es tener este ojo para darse cuenta de dónde hay una oportunidad de regresión discontinua. Y una cosa que es útil para esto es tener al menos unos ejemplos en mente de las regresiones discontinuas comunes. Entender bien que cualquier situación donde hay una regla de decisión que usa una cierta variable, un corte, un umbral para decir, bueno, mira, los que están abajo o arriba de este valor pueden participar, los otros no, ya nos debe hacer un clic en la cabeza que dice, tal vez aquí hay una oportunidad para regresión discontinua y se puede evaluar. Hay casos donde al final se tiene que eliminar por las otras condiciones que hemos mencionado, pero estos son el tipo de oportunidades que buscamos y que permiten, si funciona bien, tener una buena credibilidad del resultado. Entonces, algunos ejemplos donde se ha aplicado este tipo de método. Hay ahora muchos artículos que usan elecciones y los votos como el índice de elegibilidad. ¿Por qué? Porque si pensamos donde hay solamente dos candidatos, por ejemplo, y que se reparten el 100% de los votos, pues tal vez cuando un candidato gana con 80% y el otro con 20%, pues serán muy diferentes aquí los candidatos. Pero cuando tenemos uno que gana con el 49.9 y el otro que gana con 50.1%, pues aquí es casi suerte que hizo que uno ganó más que el otro. Y entonces en este caso estamos pensando que los candidatos son muy similares y son situaciones donde nos interesa mucho saber cuál es el efecto, pues, o sea, quién quedó o no es más atribuido a la suerte que a unas diferencias muy importantes, y entonces aquí nos interesa, por ejemplo, ver cuál es el efecto que sea el que estaba en el poder, que se mantiene en el poder comparado con el efecto de un cambio de poder, juntando, por ejemplo, datos a nivel de municipio sobre unos resultados de interés. Esto es un tipo de estimación que se puede aplicar y donde sabemos que funciona bastante bien este método.
Otro es como un índice social como el Sisbén, que hemos aplicado ya, que hemos visto unos ejemplos. Y aquí también cuidado con otros cambios, otros programas que pueden usar este mismo umbral. Un otro ejemplo que hemos visto es tamaño de un municipio, en la población del municipio, porque hay varias reglas que dicen, bueno, tal vez este tipo de política de regla no se tiene que aplicar a todos, solo es apropiada a los más grandes o los más pequeños, los van a separar por un cierto tamaño y tienen que decir un número. Y entonces hay ejemplos de leyes que van a afectar solamente a algunos abajo o encima de un cierto tamaño, y esto se ha aprovechado también para hacer estimaciones. Puede ser la calificación de una prueba, como para entrar en una universidad hay que tener al menos una cierta calificación, y esto puede funcionar. Puede ser que existe algún sorteo para una admisión a un programa. Yo en este momento trabajo en un programa rural donde se sorteaban unas asociaciones, le dieron como un valor, le asignaron un valor para calificar basado en diferentes criterios, después los sorteaban, y aquí a partir de ese sorteo se va a aplicar un corte para saber cuál es elegible y cuál no es elegible. Y entonces, perfecto, esto nos da como este método con un corte entre a partir del cual los que están abajo son elegibles y los que están arriba no lo son. O uno puede usar fronteras geográficas. Aquí un ejemplo que existe, por ejemplo, ha sido em, la implementación de una regresión discontinua que mira la distancia a un sistema de riego, y mirando también la nivelación, la topografía de los suelos, mirando que los que pueden estar hacia abajo van a poder aprovechar del riego y los que están hacia arriba no pueden aprovechar. Y así tiene un grupo de esto van a ser los tratados y eso van a ser los controles. Y pues tenía aquí pues la importante que sea exógena la decisión de dónde se va a instalar este canal, pero así ven el impacto de tener primero como estar de este lado, del lado de los tratados, afecta la probabilidad de tener riego, es algo que pueden observar, y después en una segunda etapa, si quieren, el efecto de riego sobre aumentos en el rendimiento agrícola. Entonces aquí es una estrategia como que usa una distancia geográfica con respecto a la línea, y funciona bastante bien. Hay muchos trabajos de este tipo que usan la distancia a una frontera entre municipios o a veces entre países. Lo único que diría en este caso es mucho cuidado con la interpretación, porque tal vez lo interpretan como, eso es el efecto de esta ley que es diferente entre este país y este país. Sí, pero típicamente cuando uno cambia de país hay muchas cosas que están cambiando al mismo tiempo. Entonces se ha usado esto de usar una frontera, pero en este caso hay que ser muy consciente de cuál es el conjunto de cosas que están cambiando de un lado al otro, y se puede interpretar el tratamiento como todas las cosas que cambian alrededor de esta frontera. Bueno, con esto terminamos este módulo sobre regresión discontinua. Espero que les sirvió mucho. Pueden calificar el video si les gustó o no les gustó, dejar unos comentarios. Yo intento contestar a los comentarios, y poner un like y seguir el grupo si les interesa ver más videos. Muchas gracias.